Romanos capítulo 5, versículo 1 al 11. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, he aquí tu palabra, tu perfecta, inerrante y suficiente palabra, el medio que has provisto para darte a conocer a tu pueblo. Pero hoy somos conscientes de que solo por el poder de tu Espíritu Santo, hoy nuestro entendimiento puede ser iluminado para comprenderla, para guardarla y para ponerla por obra. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que por tu Santo Espíritu hoy escuchemos estas verdades, las guardemos y las pongamos por obra. Que hoy todos los presentes sean animados, sean consolados, sean edificados. Que hoy muchos muertos sean traídos a vida y que aquellos que han creído sean santificados y fortalecidos en la fe. Tómame como tu siervo y concédeme gracia para hablar a tu pueblo, pues son tantas mis debilidades que a menos que tu Santo Espíritu obre en esta mañana, no podré cumplir con este santo deber. Que hoy sean tus palabras y no las de un hombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Para aquellos que nos acompañan por primera vez, como iglesia creemos en la importancia de la predicación expositiva. ¿Qué es la predicación expositiva? Es el acto responsable por el cual todo predicador se sujeta a la voluntad de Dios y enseña la escritura completa. En esta iglesia no enseñamos pequeñas porciones que son interpretadas al criterio del expositor. Hacemos un gran trabajo, tal vez no perfecto, pero sí sincero, en exponer todo el consejo de la Escritura, respetando el hilo conductor que Dios ha asignado a la palabra. Pues a menos que estudiemos las cartas completas, los libros completos, muy seguramente a las conclusiones que lleguemos en la Escritura serán totalmente alejadas de lo que Dios quiso comunicar a su pueblo. El título de esta sección, que va en el capítulo 5, del versículo 1 al 11, es los resultados de la justificación por fe. Pero vamos a ver toda esta sección en dos exposiciones. La primera la vamos a ver en esta mañana del versículo 1 al 5, y el título de esta parte es bendiciones presentes de la justificación por la fe. Los niños que toman nota muy juiciosos y los adultos que son ejemplo para estos chiquitos, por favor tomen nota del título. Bendiciones presentes de la justificación por la fe. Hasta hoy hemos acompañado al apóstol Pablo en su viaje a predicar mediante esta carta a la iglesia en Roma. Hay un deseo que lo anima, hay un deseo que lo mueve a enseñar esta verdad. Es que él ha experimentado el poder del evangelio para salvación.
Él, por la operación del Espíritu Santo, fue consciente de que aunque tenía un gran celo por la verdad, su celo no era conforme a la voluntad de Dios. Camino a Damasco, el Señor mostró su gracia y lo trajo a vida, pero no solo lo trajo a vida, iluminó su entendimiento plenamente para comprender el poder de la evangelización, el poder del evangelio y su deber de llevar estas verdades a todos los confines de la tierra. Hasta este punto, Pablo con gran éxito ha enseñado algo: todos somos pecadores, no importa el linaje, no importa nuestras cosmovisiones particulares. Aquel que piensa que puede llegar a Dios por la virtud de su conducta, Pablo le ha dicho: culpable, mereces condenación. Aquel que piensa que no necesita de Dios y puede vivir a su manera, culpable de pecar, estás destituido de la gloria de Dios y mereces la muerte. Pero aún al pueblo de Israel, aquellos que se consideraban ir adelante y tener un trato especial en cuanto a la salvación, Pablo les ha dicho: culpables. De nada sirve ser descendiente de Abraham, ser del pueblo de Israel, si no se experimenta la circuncisión en el corazón. El énfasis hasta acá ha sido entonces: el hombre no puede salvarse por las obras. No hay nada en el hombre que lo haga merecedor de recibir el perdón de sus pecados. Y Pablo ha demostrado que solo hay un camino: la fe en Jesucristo. Nadie puede ser justificado si no es por Él. En estos 5 versículos, el apóstol presentará beneficios contundentes. El primero de ellos es: por la fe en Cristo que recibimos paz con Dios. Anote esto muy bien: paz con Dios. El segundo beneficio: acceso a Dios y su gloria. Tercer beneficio: regocijo en el cincel de la tribulación. Y cuarto beneficio: el amor de Dios y su Santo Espíritu en nuestros corazones. ¿Quedan claros los beneficios? Paz con Dios, acceso a Dios y su gloria, regocijo en el cincel de la tribulación, el amor de Dios y su Santo Espíritu en nuestros corazones. ¿Pero a qué se refiere Pablo acá cuando habla de paz? Palabra tristemente muy mal utilizada en nuestros tiempos. La Biblia y el Nuevo Testamento en particular habla de 2 tipos de paz puntualmente. Hay una paz que experimenta todo hombre al venir a Cristo y ser unido a Él. Esa paz que dice Pablo en Filipenses 4, que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que viene en medio de toda circunstancia, en medio de la prueba y en medio del dolor. Pero es una paz especial que solo puede disfrutar aquel que ha creído en Cristo. Pero en este caso, Pablo no está hablando de esa paz. Esa paz la tenemos en Cristo. La paz de la que está hablando Pablo en este punto de su carta es la reconciliación que hay en un conflicto armado entre 2 ejércitos. En este caso, no entre 2 ejércitos. En este caso, entre un rey y sus súbditos. Pablo está anunciando en este punto de la carta que es gracias a Jesús que somos justificados. ¿Recuerda que es justificado? Declarado justo, no hecho, porque seguimos siendo pecadores. Somos declarados justos. Y en esa declaración, gracias a esa justificación, ya no somos más enemigos de Dios. Si esto es así, entonces ya podemos sacar una conclusión. Todo aquel que no ha puesto su fe en Cristo es enemigo de Dios. Entendamos esto. ¿Cómo comenzó el establecimiento del reino de Dios en esta tierra? Dios, por el puro afecto de su voluntad, creó todas las cosas que existen en 6 días. En su creación puso
al hombre y la mujer, Adán y Eva, y Adán como nuestro representante federal. Cuando el hombre fue puesto en el Edén, tenía acceso libre a la presencia perfecta y gloriosa de Dios. El hombre estaba en total comunión con Dios. No había enfermedad, no había tristeza, no había dolor y había comunión plena con el Dios Trino. Dios estableció un mandato. Debían sojuzgar la tierra, multiplicarse y llenar la tierra de la gloria visible de Dios que se extendería en cada hombre, que reflejaría al Dios que lo creó. Pero el hombre, libre y voluntariamente, se rebeló contra Dios, pecó contra Dios, y ese pecado ocasionó que el rey sacara a estos sus súbditos de su reino. Adán y Eva fueron expulsados. Pablo ya lo dijo, todos han quedado destituidos de la gloria de Dios. Así que si tú no lo sabías, si no has creído en Cristo, tú estás destituido de la gloria de Dios. Pero no solo eso, eres enemigo de Dios. Adán y Eva fueron expulsados y ahora eran enemigos por causa de su desobediencia. Pero Dios en este ejercicio tuvo a bien establecer formas para seguir habitando en medio de su pueblo y cumplir el pacto que había establecido de tener un pueblo que mostrara su gloria. Y tenemos en la Escritura varios ejemplos. Tenemos el tabernáculo, tenemos el templo que Dios había establecido ¿para qué? Para mostrar su gloria. Y de esta forma aquellos que Él había escogido podían entrar y disfrutar de su gloria. El sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo. Podía saborear la gloria de Dios en una forma muy cercana a como lo hizo Adán y Eva. Pero este acceso a esa gloria no era para todos y no era en cualquier momento ni en cualquier lugar. Todos los hombres están destituidos. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Dice este texto que mediante Jesucristo provee la forma de reconciliar. Pero para esa reconciliación era necesario establecer un mediador. No como los mediadores de este tiempo que favorecen al culpable y culpan al inocente. No, debía ser un mediador perfecto. Y es aquí donde aparece Jesucristo. ¿Cómo entra a mediar? Por eso el texto dice por medio de Jesucristo. Ya vimos a Cristo como aquel que nos redime, como aquel que nos justifica, como aquel que propicia la ira de Dios, aquel que ha imputado su vida de obediencia sobre nosotros y se le imputó nuestra vida de pecado. Ahora en esta sección aparece como el mediador entre el Dios santo, santo, santo y un pueblo que se rebeló contra él. Enemigos de Dios. Todos los seres humanos nacemos siendo enemigos de Dios bajo su ira. Y Cristo entonces viene a mediar. Pero para obtener esa mediación, para que pueda haber paz entre estas dos partes, era necesario que Jesús viviera una vida de perfecta obediencia, que Jesús muriera y resucitara. Imagínense entonces por un momento un reinado, un rey muy poderoso, tiene unos súbditos. Estos súbditos se rebelan contra el rey, son expulsados del castillo, pero son expulsados del reino. Un día, estos súbditos deciden entonces entrar a escondidas al reino de este rey al cual se rebelaron. ¿Qué pasaría si el rey se da cuenta que estos súbditos que ahora son sus enemigos entran a escondidas? ¿Qué sucedería si el rey los encontrara? La historia nos deja algo claro. Eran merecedores de muerte. Ahora imagínese que estos súbditos que se rebelaron voluntariamente contra su rey, no solo entran a escondidas al reino, sino que entran a escondidas al castillo, al palacio del rey. ¿Qué merecen estas personas?
si el rey se diera cuenta? Muerte. Es lo mismo que sucede cuando un ser humano intenta entrar a la presencia de Dios mediante la oración sin haber sido justificado por Cristo. Es un acto de insolencia. La oración es un medio que Dios ha provisto para que el hombre se comunique con Él, para que entre al lugar santísimo. Pero recuerda lo que sucedió en el desarrollo de la historia del pueblo de Israel. ¿Recuerdan cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo? ¿Qué debía llevar en su cintura? Una campana. ¿Y qué debían hacer con él? Amarrarlo con un lazo. Él debía entrar, y si él entraba en una condición desagradable a Dios, ¿qué sucedía? Moría y sonaba la campanita. Entonces sacaban el cadáver porque este hombre entró de manera inadecuada a la presencia de Dios. Cada vez que una persona eleva una oración sin haber creído en Cristo, es un intento de entrar al lugar santísimo estando en una condición inadecuada. ¿Y saben qué merecíamos y qué merecemos cada vez que elevamos oraciones sin la mediación de Cristo? Muerte. Porque al lugar santísimo solo puede entrar aquel que cumpla con las características que Dios ha ordenado. Así pues, el hombre es enemigo de Dios, pero Cristo se presenta como mediador y da su vida, entrega su vida para reconciliarnos. Y el creyente puede decir: ya no soy enemigo de Dios, ya no solo puedo entrar al reino del cual había sido expulsado, ahora puedo entrar al palacio, pero no solo al palacio. Ahora puedo entrar a la sala del trono, sentarme a la mesa con el rey y disfrutar del banquete en comunión con el rey, porque ya no soy su enemigo, ahora soy tomado como su hijo. Tú necesitas a Cristo, porque sin Él eres enemigo del Dios vivo y no puedes acceder a Él. Por más que toques la puerta de su reino, no te será abierta. Podrás intentar entrar con buenas obras, la puerta no se abrirá. Podrás intentar entrar con vida religiosa, con rituales religiosos, la puerta no se abrirá, porque el único que puede abrir el acceso al reino de Dios, al lugar santísimo, es Jesucristo. Y hasta que en Cristo no entres, eres enemigo. Pero el segundo beneficio que presenta el texto es acceso a Dios y su gloria. Miren lo que dice el texto de Romanos. Por quien también, es decir, por el mediador, por la mediación eficaz de Cristo al derramar su vida, tenemos entrada a la gracia en la cual estamos firmes. Tenemos acceso a su presencia. Después de la caída quedamos incomunicados con Dios, sin acceso a su presencia. Pero ahora que hemos sido declarados justos, estamos en paz. Ya no somos enemigos. Hemos sido reconciliados. Ahora tenemos acceso a la sala del rey. Ya no entramos o intentamos entrar a escondidas, pues lo único que recibiríamos sería la muerte. Ahora podemos entrar a Él, podemos hablar con Él, podemos presentarle nuestros ruegos y nuestras súplicas, y ahora pueden ser escuchados. ¿Cuándo pasó esto? Cuando Jesús fue entregado en la cruz del madero, ¿recuerdan lo que sucedió en el templo? Hubo un gran temblor y el velo fue rasgado. El velo era el elemento que impedía, que separaba a los hombres del lugar santísimo. Ahora Cristo ha muerto, el sacrificio ha sido recibido, el velo ha sido rasgado y ha sido quitado. Ahora
podemos entrar gracias a la mediación de Cristo al lugar santísimo sin morir, porque al entrar el Padre ve a su Hijo y no nos ve a nosotros. Ahora tenemos acceso, ahora podemos ser escuchados, ahora nuestros ruegos pueden ser atendidos. Todo aquel que ha sido justificado en Cristo ya no es enemigo de Dios, además es tomado como hijo y sus ruegos son tomados en el lugar santísimo y son correspondidos conforme a la perfecta sabiduría de Dios. Pero este beneficio es solo para el que ha sido justificado, porque el que no ha sido justificado es enemigo de Dios. No puede ser escuchado por Dios, pues su enemistad lo hace merecedor solo de una cosa, de su ira. Permítame contar a través de una situación específica, más o menos, qué es lo que está pasando hasta acá. Pensemos en una familia que tiene un hijo a quien han educado con gran amor y le han provisto de todos los recursos que tienen para darle una vida digna. Este hijo tiene más o menos unos 9, 10 años y sale por un momento a la tienda a comprar algo para sus padres. Mientras va rumbo a la tienda, un joven más o menos de unos 11, 12 años acaba de cometer un delito, acaba de robar un supermercado, intentando escapar en un vehículo que no es suyo a pesar de su corta edad, atropella al niño y lo mata por accidente. Este joven se convierte inmediatamente ¿en qué? En un enemigo de los padres de este pequeño porque ha matado a su hijo. Voy a hablar de una situación real y estoy describiendo un suceso real. Este joven, conforme a los términos de la ley, es enviado a recibir una sanción legal, es privado de su libertad temporalmente, pero al evaluar la situación y al ver que no hay una mala intención, sino que fue un accidente, se le da una pequeña pena. Pero mientras este joven de corta edad está recibiendo la pena por su delito, los padres del niño deciden perdonarlo. Estos dos padres son creyentes y empiezan a visitar al niño en este lugar en el que está siendo privado de la libertad. Estamos hablando de 11, 12 años. Pero no solo empiezan a visitarlo, no solo lo han perdonado, ahora empiezan a mostrarle su amor. Hacen todo lo que corresponde para quitar en cuanto de ellos depende todos los cargos que han sido puestos en este joven que la ley llama asesino. Al ver el proceder de estos padres, el niño cumple la privación temporal de la pena y más o menos alrededor de los 15 años sale. Estos padres lo perdonaron, estos padres lo visitaron y mostraron su amor, pero ahora interceden por la ley para pedir que le permitan adoptar a este joven que había asesinado a su hijo, pues es un joven que no tiene padres. Al evaluar la situación, la ley les concede el derecho a adoptar a este joven, se lo llevan a casa. Ahora este joven duerme en la casa, en la habitación del niño que por accidente mató. Pero este niño ya no es enemigo de esta pareja. Ahora la ley dice que es su hijo. Ahora él disfruta de los beneficios que aquel a quien le quitó la vida. Es más o menos lo que sucede, guardando las proporciones y entendiendo que ninguna ilustración ilustra por completo lo que queremos ilustrar. Nosotros somos enemigos de Dios. Nos hemos rebelado contra Él. No tenemos acceso a su presencia, no merecemos ninguno de sus bienes, no merecemos saborear su poder ni su bondad, no lo merecemos porque somos sus enemigos. Aparte de eso, cuando el pueblo lo entregó, cuando entregó a Cristo, entregó al Hijo de Dios y en ellos nosotros lo entregamos con ellos. La gente dice, oh, qué terrible es Judas que dio a Cristo por unas 20 monedas, por unas cuantas monedas, pues nosotros lo hubiéramos dado por 5. Oh, qué malvado ese pueblo que dijo a Jesús 8 días después de decir, Hosana, Hosana, el Hijo de David. Ahora dicen, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Al pueblo le tomó 8 días, nosotros lo hubiéramos hecho al día siguiente. Pero a pesar de ser sus enemigos, Dios entregó a su Hijo. Libre y voluntariamente, el Padre dio a su Hijo. Y cuando creemos, ya no somos enemigos. Ahora
tenemos acceso a Él y somos unidos a Cristo y recibimos todas las bendiciones que Dios Padre tiene para su Hijo sin limitación ni restricción. Ahora, en la misma forma en que Dios ama al Hijo, somos amados nosotros, porque por la justificación estamos unidos a Él. Miren lo que dice Hebreos 4:16. Léalo conmigo, por favor. Hebreos 4:16. Dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Todo aquel que ha sido justificado por la fe en Jesucristo, el único mediador, porque nadie más puede mediar entre Dios y los hombres, solo Cristo es el mediador. Por esa mediación podemos acercarnos al trono de gracia. Ya no tememos que la santidad de Dios nos destruya, porque ahora estamos en Cristo y nos acercamos confiados, porque por Cristo alcanzamos misericordia y el oportuno socorro en la aflicción. Pero si tú no has sido justificado por la fe en Cristo, no puedes acceder a este beneficio. Efesios capítulo 3, versículo 12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nos acercamos confiadamente al trono de gracia, seguros de que siempre que lo hacemos hallaremos misericordia. Ya no necesitamos un templo físico. Ahora, en cualquier momento y en cualquier lugar, todo aquel que ha sido justificado por la fe en Jesús accede al trono de gracia. En cualquier momento. Hermanos, pensemos en aquel que quiere acceder a una autoridad importante en nuestro planeta Tierra. Hablemos de un presidente. Cuán difícil sería poder acceder a la presencia de uno de ellos. Y nosotros tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, pero solo por Cristo. No hay ningún otro mediador. A nadie más se le puede llamar mediador entre Dios y los hombres, porque la Biblia dice que solo hay uno que tiene este título: Jesús el Cristo, porque solo Él murió y solo Él resucitó de la muerte. Pero miren este precioso sándwich que hace Pablo en esta sección. Nos recuerda la justificación, nos recuerda que ya no somos enemigos, que estamos reconciliados, que ahora somos hijos, que tenemos acceso a su presencia, a la gloria de Dios, que aguardamos seguros y firmes cuando Él venga y establezca su reino perfectamente, y ya le veremos sin restricción y sin limitación. Estamos firmes en esta esperanza de que un día estaremos con Él y le veremos cara a cara y recibiremos cuerpos glorificados. Luego de recordar estos regalos, ahora muestra un regalo en lo horizontal. Versículo 3 del capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, es decir, no solo tenemos paz, no solo hemos sido reconciliados, no solo tenemos acceso a Él en todo momento por la obra de Cristo, el mediador perfecto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Nos gloriamos en las tribulaciones? Una traducción adecuada de esta palabra sería: nos regocijamos en las tribulaciones. Es decir, sentimos gozo en medio de la tribulación. Y qué difícil es comprender esto en nuestra mente. No es que las tribulaciones no produzcan dolor, pero lo que Pablo está diciendo es que aquel que ha sido justificado, que aquel que ya no es enemigo de Dios, que aquel que ahora tiene acceso a la presencia de Dios, puede encontrar gozo cuando la tribulación venga. Puede encontrar regocijo cuando las tribulaciones vengan. ¿Por qué? ¿Por qué?
porque ahora sé quién es mi Padre, porque ahora sé quién es mi Dios, y porque ahora sé que toda tribulación es simplemente puesta por las manos soberanas y sabias de nuestro Dios en nuestro caminar para hacernos más y más a la imagen del varón perfecto. Y en este momento voy a hablar a los que han sido justificados. Cuando viene la prueba, cuando viene la tribulación, tú debes tener algo claro. Son las soberanas manos de Dios quien las está poniendo delante tuyo. No hay ninguna tribulación que sea accidental. No hay ninguna tribulación que sea casual. No hay una sola circunstancia de dolor en la que Dios esté como espectador y diga, yo no quería que mi hijo experimentara tal tristeza. ¿Se me chispoteó? No. Cada circunstancia no solo es permitida por Dios, es decretada por Dios. ¿Para qué? Aquel que ha sido reconciliado, aquel que tiene acceso a su presencia en la tribulación va a crecer en paciencia, en la capacidad de soportar la presión de este mundo caído, en resistir las dificultades continuas de nuestro peregrinaje, a perseverar en medio del dolor. Toda tribulación es provista por Dios para que seamos más pacientes, para que aprendamos a caminar seguros y confiados en este peregrinaje. Pero esa paciencia, dice el texto, que produce prueba. Pero acá lo que está diciendo el apóstol, otra traducción más favorable para nuestro entendimiento, es para probar el carácter. Es decir, cuando viene una tribulación dada por Dios, crecemos en paciencia. Al finalizar la tribulación, veremos cómo crecemos en nuestra capacidad de resistir en la tormenta, sino que también nuestro carácter es aprobado. Es decir, Pedro lo enseña. La fe es probada por el fuego de la prueba. El oro es purificado por el fuego. El creyente es purificado por la prueba. Oh Señor, límpiame. Oh Señor, hazme más como tú. No hay otro medio. Las impurezas se quitan con fuego. Entonces no volveré a orar para que el Señor me limpie. No lo haré, seguro de que cada impureza que Él quite a través del fuego de la prueba, al final me harán más como mi Señor y valdrá la pena. Entonces es en la tribulación donde crecemos en paciencia, y es en la tribulación donde nuestro carácter es forjado a la imagen del carácter del varón perfecto. Pero mire lo que sigue diciendo. No solo crecemos en paciencia, no solo nuestro carácter es quitado de las impurezas que le estorban, sino que crecemos en esperanza, crecemos en confianza. ¿Sabes por qué? Porque la tribulación para aquel que ha sido justificado es el fuego que quema todas las cosas en las que estamos poniendo nuestra confianza en lugar de confiar en Dios. Cada tribulación expone aquellas cosas en las que estamos dependiendo. Y Dios, dice la Escritura, es un Dios celoso. Él no comparte su lugar con nadie. Y la tribulación muchas veces nos muestra cómo nuestra seguridad no está en Dios, sino en nuestra economía. Cómo nuestra seguridad no está en Dios, sino en nuestra sanidad. Cómo nuestra seguridad no está en Dios, sino en una persona, en un lugar o en una idea. Y como aquel Dios con el que ahora hemos sido reconciliados y tenemos acceso a Él, nos ama, pues con su sabiduría,
provee las circunstancias necesarias para mostrarnos que cuando lo perdemos todo, realmente encontramos todo lo que necesitamos para estar en este mundo, a Él. Cuando la tribulación nos quita todo, ese es un buen momento para entender que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y es ahí donde viene la confianza, porque es en la tribulación donde puedo ver cómo Dios cumple fielmente su promesa. Y hermanos, acá necesito aclarar algo. Hay un gran mal que ha hecho el evangelicalismo moderno, enseñándole a la gente, dale, ve tranquilo, confía en Dios, que Él hará conforme a lo que tú deseas. No, eso es mentira. Si eso es lo que tú esperas de Dios, déjame decirte algo, te mintieron. Dios no va a ser como tú quieres. Dios va a ser como Él sabe que tú necesitas para ser como Cristo. La promesa no es que Dios va a restaurar lo que tú deseas que Él restaure. La promesa es que Dios te va a sustentar sin importar las circunstancias. Te va a sustentar y nunca te dejará. Y te mostrará en la tribulación que puedes confiar en Él y no tienes razón para dudar de Él, porque ya has sido justificado. ¿Quiere decir esto que la tribulación no duele? ¿Quiere decir esto que cuando venga la tribulación no hay lugar para el miedo, para la tristeza o para el dolor? No. Siempre que venga la tribulación nos debilitamos, nos asustamos, sufrimos. Pero podemos tener la seguridad de que Él es confiable y que podemos esperar todo lo que Él ha prometido en su palabra. Así pues, para el que ha sido justificado, en la tribulación hay una voz que debe sonar con fuerza en nuestro oído. Confía, confía, confía. Pero confía en Cristo, el mediador perfecto. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Todo el que confía en el Señor no será avergonzado. Cuando en la tribulación la gente se burle, ¿no dices que eres cristiano? Pero no pues que a todos los cristianos todo les va bien. Pero si eres cristiano, ¿por qué estás en una situación económica peor que la mía? Pero si eres cristiano, ¿por qué todo te está saliendo mal? No pues que tu Dios no te dejará en vergüenza. Sí, Él ha prometido no dejarme en vergüenza. Cuando llegue la hora final, estaré seguro, porque aunque haya perdido todo, no seré avergonzado y escucharé la preciosa voz de mi Señor diciendo, sigue, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Esa es la vergüenza de la que seremos guardados. Muchas veces pasaremos vergüenzas en un sentido en este mundo, porque cuando venga la crisis y alguien se acerque a decirte, vamos, tengo un buen negocio para ti, es ilícito, pero hay dinero de por medio, y tú digas no, tendrás que ver cómo ese hombre tal vez se burle de ti. No, pero tu nevera está vacía. ¿No te da vergüenza que tu familia no tenga que comer? Tú podrás decir, prefiero pasar vergüenza delante de los hombres, pero no quiero ser avergonzado en el día que Cristo venga. Mientras me diga a mí, sigue buen siervo y fiel, tú serás avergonzado por haberte rebelado contra Él. Es de la vergüenza futura de la que la Escritura promete guardarnos, de la vergüenza que experimentarán todos aquellos que prefirieron pecar que experimentar la prueba, que prefirieron rebelarse contra Dios en lugar de confiar en Dios en medio de la tribulación. Es que Dios ha prometido que el cristiano no aguantará hambre. ¿Dónde dice eso? Sí, habrán momentos en que la tribulación será tal que abriremos la puerta y la puerta estará vacía. Tendremos hambre en nuestro cuerpo, pero jamás en nuestra alma, porque Él es la sed que quita, Él es el agua que quita la sed para siempre, es el pan de vida que quita el hambre. Y aunque la nevera esté vacía en medio de la tribulación, puedo decir, en Él estoy confiado y no seré avergonzado, porque aunque lo pierda todo en esta tierra, a ti jamás te perderé, porque tú has prometido sustentarme. Pero
Luego pasa de la tribulación. Es decirnos, regocíjate en la situación, regocíjate en la tribulación, porque aparte de haber recibido paz, aparte de tener acceso a la presencia de Dios, aparte de ser formado a la imagen de Cristo en el cincel de la prueba, el amor de Dios ha sido derramado sobre ti. El Espíritu Santo ha sido puesto sobre ti. ¿Por qué entonces podemos gozarnos en la tribulación? ¿Por qué podemos hallar regocijo y consuelo en la tribulación? Porque Dios ha derramado su amor sobre nosotros, su amor incondicional, su amor inmutable, un amor que no cambia, un amor que no está sujeto a nuestra capacidad de obedecerle. Es un amor que permanece fiel. Y ese amor, una vez es manifestado, jamás dejará de ser. Una vez somos justificados por la fe en Jesucristo, el mediador perfecto, ya no habrá un solo momento en el que el amor de Dios no esté con nosotros. No habrá un solo momento en que Dios deje de amar a aquel que ha justificado. No hay un solo momento en el que tú y yo estemos fuera del cuidado de su amor perfecto. Así que aquel que ha sido justificado, cuando está la tribulación y viene esa voz molesta que te dice, te ha dejado solo, está solo, no te ama, no le importas, podrás decir con el apóstol Pablo, mentira, mentira, mentira. Su amor por mí no ha cambiado, su cuidado por mí jamás terminará, y lo que Él ha prometido lo ha cumplido, que la buena obra que empezó en mí jamás quedará inconclusa. Pero no solo tenemos su amor, tenemos su Espíritu Santo. Pues aunque hayan momentos en que nos debilitemos, el poder del Espíritu Santo jamás se debilitará. Él ha sido dado como nuestro consolador. ¿Estás viendo todos los beneficios aquí descritos? Hemos sido reconciliados, ya no somos enemigos. Cristo es nuestro mediador. Él ha traído paz entre el Rey Santo, Santo, Santo y un pueblo pecador que merecía la muerte. Ahora nos da acceso al lugar santísimo y aguardamos aquel día en que nos encontraremos con Él. Ahora nos gozamos en la tribulación porque todas son determinadas, decretadas y gobernadas por Él, y nos hacen pacientes, prueban nuestro carácter, nos ayudan a crecer en confianza y en esperanza, y no seremos avergonzados porque su amor está en nosotros y nunca será quitado, porque su Espíritu Santo está en nosotros, el Consolador, el que nos consuela, el que nos recuerda las verdades del Evangelio cada día, el que ha prometido que nos llevará seguros hasta el fin, a la meta de nuestra salvación, que es Cristo. ¿Por qué nos gloriamos? ¿Por qué nos regocijamos al saber que hemos sido justificados? Porque el que es justificado por Cristo nunca dejará de ser amado, nunca dejará de ser afectado y transformado por el amor perfecto de Dios, y no habrá un solo día en que camine este peregrinaje sin el poder del Espíritu Santo. Estas palabras entonces deben traer consuelo. Debemos gloriarnos en esto. Hay momentos de gran debilidad, pero el amor de Dios nunca dejará de ser para con los suyos. Habrán grandes tribulaciones, pero ninguna es un accidente, ninguna es una casualidad. Él, con sus preciosas manos, la ha puesto. Hasta acá entonces he hablado a los justificados por la fe, pero también es mi deber hablar a aquellos que aún no han creído en Cristo y están intentando entrar a la presencia de Dios por algo o alguien diferente a Cristo. Hasta acá Pablo ha dejado algo claro. Para acceder a este lugar santo solo hay un camino, Cristo. Pero si tú estás practicando cosas diferentes a lo que enseña la Escritura, no importa cuán religioso seas, no importa cuántos rituales hagas, no importa cuán moralmente bueno seas a los ojos de la sociedad, hoy eres enemigo de Dios. Y las circunstancias difíciles que estás pasando no son
tribulación amorosa de Dios para formar tu carácter. Son manifestaciones tangibles de la ira de Dios contra ti, porque eres su enemigo. Y Él está mostrando su poder para mostrar cuán lejos estás de Él. Así que lo que tú necesitas para no seguir bajo la ira del Dios santo, 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 es venir a Cristo. Es poder entrar a su reino en Él, poder entrar a la sala del trono, poder presentarte a Él para que puedas ser tomado como hijo. La disciplina es para los creyentes. La ira es para los incrédulos. ¿Y quién es incrédulo? Aquel que cree en Dios a su manera. Es lo que conocemos como un ateo práctico. Si tú eres de los que dices que yo creo en Dios a mi manera, déjame decirte, eres enemigo de Dios. Es que yo puedo entrar a Dios a través de las buenas obras. Eres enemigo de Dios y no tienes acceso a su presencia. Pero hoy tienes delante el camino. Es Cristo, no es por rituales religiosos. No hay otro mediador. No hay mediadoras entre el hombre y Dios. La Biblia dice, hay un solo camino al Padre, Jesús el Cristo. No hay más caminos. Si intentas entrar a Dios con alguien diferente a Cristo, estás rebelándote a lo que Él ha establecido. Estás queriendo imponer un camino que Él no ha trazado. Estás metiendo una llave a la puerta que nunca abrirá la puerta, porque el único mediador que nos da acceso al Padre es Jesucristo. Ven a Cristo mediante la fe. Serás reconciliado y ya no serás su enemigo. Ya no estarás bajo su ira, sino que tendrás acceso a la paz que Él da. Podrás acceder a su trono y disfrutar de su gloria y su poder en ti. Vendrán dificultades. Ese mensaje mentiroso y perverso que hoy hay. Ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Ven a Cristo y recibirás carro, casa y beca. Es mentira. Ven a Cristo y afrontarás aflicción en este mundo, pero ánimo, porque Cristo ha vencido al mundo y Él te sustentará. La diferencia entre un cristiano y un no cristiano no es que el cristiano no tiene pruebas. No, el cristiano puede tener las mismas o peores, pero tiene algo que no tiene el incrédulo. Tiene a Cristo, el mediador perfecto, el sustento en medio de la tormenta. Ven a Cristo no para que se acaben tus pruebas. Ven a Cristo para que puedas acceder a la paz que solo Él da y ya no seas más enemigo. No te pido que vengas a Cristo para que ya no tengas que experimentar más su ira. Ven a Cristo porque necesitas ser reconciliado con Él para no ser más su enemigo. No pierdas tiempo. Recibirás su paz. Tendrás acceso a su presencia. Podrás ser escuchado. ¿Sabes por qué sientes que Dios no te escucha? Porque no hay acceso para el enemigo. ¿Sabes cuándo se irá eso? Cuando seas reconciliado en Cristo. Serás escuchado. Ahora, creyente, hay momentos en que sientes que no estás siendo escuchado. Sí, lo vas a sentir, pero es un engañoso sentimiento. Que tú no sientas que Dios te escucha no significa que Él no lo hace. Siempre el que ha sido justificado puede estar seguro que sus oraciones han sido escuchadas, pero la respuesta no viene siempre en el paquete que queremos. No viene en la forma que lo esperamos, sino como Él en su sabiduría lo determina. Oh pecador, solo hay un camino, Cristo. Oh creyente, descansa en la tribulación, porque todo el que ha sido justificado está en paz con Dios, es cuidado por su amor y es fortalecido por su Santo Espíritu. Señor, te damos muchas gracias por los beneficios de la justificación que se obtienen solo mediante la fe.
No es por obras, no es por un linaje, no es por rituales, no es por obra alguna en el hombre. Es solo por Cristo y nada más que por Cristo. Porque solo tú eres el mediador perfecto. Porque solo tú viviste una vida sin pecado. Porque solo tú entregaste tu vida y resucitaste al tercer día. Porque solo tú, dice la Biblia, estás a la diestra de Dios Padre. Porque solo tú medias por un pueblo que merecía la muerte, porque solo tu sangre apacigua la ira de Dios, porque solo tu vida de obediencia satisface las demandas de la ley, porque solo por ti, Cristo, hay perdón de pecados, solo por ti hay paz en medio de la tormenta y solo por ti recibimos el amor de Dios y el Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro tutor que nos guía a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.